cantidad de calor que se debe de aplicar a 2 kilogramos de agua para que su temperatura cambie de -10 a 200 grados Celsius. Como vimos en el ejemplo pasado, primero tenemos que identificar en qué estado se encuentra inicialmente cada temperatura. Inicialmente se encuentra a -10 y tenemos que se trata de agua congelada, porque inferiores a temperaturas de 0 grados el agua está congelada. 200 Celsius, como es superior a 100, el agua se encuentra como vapor. Y para hacer los cálculos de calor que debemos de aplicar, tenemos que trazar en un diagrama una línea indicando el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Recuerden que el punto de fusión es la temperatura a la que el agua se congela y el agua se congela a 0 grados Celsius. El punto de ebullición es la temperatura a la que el agua hierve y el agua hierve a 100 grados Celsius. Una vez que ubicamos el punto de fusión y ebullición, vamos a ubicar la gráfica, la temperatura inicial y la final. La temperatura inicial es -10, que estaría aproximadamente en esta posición, -10 grados Celsius. La temperatura final es 200, que sería aproximadamente en esta posición, 200 grados Celsius. Ahora lo que vamos a hacer es contar cuántos fragmentos tenemos en medio de la temperatura inicial y la temperatura final. Y podemos observar que aquí hay un fragmento, aquí tenemos otro fragmento, sería el segundo calor, y este sería el tercer fragmento, que sería nuestro siguiente calor. Una vez que ubicamos estos fragmentos representan la cantidad de calor que se debe de aplicar para cambiar la temperatura. Todos estos fragmentos se van a calcular con la primera fórmula, que es para cambios de temperatura, de -10 a 0, de 0 a 100, de 100 a 200. Ya que ubicamos esos fragmentos, lo siguiente es ubicar los puntos de fusión y ebullición y asignarles una cantidad de calor, porque el agua a los 0 grados se transformará y el agua a los 100 grados se transformará. En el ejemplo pasado solo pusimos uno de estos puntos porque solamente ese punto estaba en medio de la final y de la inicial. En este caso tenemos en medio tanto al punto de fusión como al de ebullición, así que ambos van a participar en el cálculo. Contamos cuántas cantidades de calor son de izquierda a derecha, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 cantidades de calor que vamos a calcular. Empezamos con Q1. Para calcular Q1, como tenemos que es un fragmento, vamos a utilizar una fórmula donde cambió la temperatura de -10 a 0. Y para ello usamos la primera fórmula, que es de cambio de temperatura, que es calor específico por masa por cambio de temperatura. Para el calor específico, ¿cómo vamos a asignar ese valor numérico? Son constantes dependiendo del estado del agua. Como este primer tramo se encuentra en agua congelada antes de 0, vamos a usar el calor específico del agua congelada, que es 0.55. Lo vamos a multiplicar por la masa. Aquí dice 2 kilogramos. En termología, la masa debe de estar en gramos y 2 kilogramos equivale a 2000 gramos, porque 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces multiplicamos 0.55 por 2000 por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura se da siempre poniendo el valor final, que sería 0 menos, mucho cuidado aquí, para un cambio de temperatura siempre se pone el signo menos, y la primera temperatura que tuvo es -10. Tenemos que ponerlo con todo el signo negativo. 0 menos -10. Al multiplicar menos por menos quedaría más 10 por 0.55, 5.5 por 2000 quedaría 11.000 calorías, y ese sería nuestro primer calor. Otra forma también de ver esto, si se descomplica un poco los signos,
es que para nivel bachillerato los problemas de calor van siempre de izquierda a derecha, o sea, vamos a aumentar la temperatura. Y como se va a aumentar la temperatura, el calor va a ser positivo. Así que no piensen en números negativos. Siempre que aumenta la temperatura, le están dando calor positivo. Por si se les llega a complicar un poco lo de los hijos. Calor positivo. Pasamos con el calor número 2. El calor número 2 se está dando a 0 grados Celsius. ¿Y qué sucede a 0 grados Celsius? El agua se transforma. ¿Y cuál es la fórmula para calcular este calor cuando el agua se transforma? La segunda, cuya fórmula es lambda por m, donde lambda es una constante que va a depender del estado en el que se está transformando. Ya vimos que de líquido a vapor se ocupa 540, de sólido a líquido se ocupa 80. Como en este caso Q2 está haciendo hacer entre sólido y líquido, la constante que se pone es 80. Por la masa que está en gramos, 2000, nos quedaría 160,000 calorías. Ya tenemos el calor número 2. Para el calor número 3, como es un fragmento de este tramo, el calor número 3 se está dando para subir la temperatura de 0 a 100. Como estamos cambiando la temperatura, ¿cuál de las dos fórmulas de calor vamos a utilizar? La primera, cuya fórmula es calor específico por masa por cambios de temperatura. ¿Y cuál es el calor específico que usaremos para el agua líquida? Para el agua líquida el calor específico es 1. Por la masa tenemos una masa de 2000. Por los cambios de temperatura que estamos sufriendo en este tramo, de 0 a 100, tenemos que ponerlo 100 menos 0. O bueno, a simple vista, ¿cuánto cambió de 0 a 100? Cambió 100. Multiplicamos 100 por 1, 100 por 2, 200, 200,000 calorías. Y ya tenemos el calor número 3, 200,000 calorías. Pasamos con el calor número 4. Para el calor número 4, como está dándose a 100 grados, ¿qué le pasa a 100 grados Celsius? A 100 grados Celsius al agua, ¿qué le pasa? El agua se evapora, se transforma. Por lo tanto, usamos la fórmula lambda por m. ¿Cuánto vale lambda de transformación de líquido a gas? Lambda de transformación de líquido a gas vale 540. Por la masa que tenemos, que es 2000 gramos, 540 por 2000 quedaría 1.080.000 calorías. Ya tenemos el calor número 4. Para el calor número 5, como estamos observando, es cuando el agua cambió de 100 a 200. ¿Qué fórmula de calor usamos para aumentar la temperatura? La primera, que es calor específico por masa por cambios de temperatura. Calor específico que usamos en este estado, que es vapor. En vapor usamos 0.48. Por la masa que tenemos de vapor, la masa siempre es constante en los tres estados, en este caso es 2000. ¿Por cuánto cambió la temperatura de 100 a 200? Como debemos de anotarlo, es la diferencia de 200 menos 100, que a simple vista sabemos que es 100. Quedaría entonces 100 por punto 48, 48 por 2000, 96,000 calorías. Y ahora pasamos a la última parte, que es sumar los 5 tipos de calor que tenemos. Para esta suma de calor total, lo que haremos será sumar los 11,000 más 160,000 más 200,000 más 1.080.000 más 96,000, y tenemos que la suma de una vez directo es 1.547.000 calorías, y ese sería el calor total que le debemos de aplicar. Este problema se tornó un poco laborioso porque pasamos por los 3 estados de la materia básicas del agua. En casos anteriores, cuando vemos que está, por ejemplo, de 20 a 80, como ambos están en estado líquido 20 y 80, solo se utilizó una cantidad de calor.
Cuando está, por ejemplo, de 20 a 200, como ya intervienen dos estados, se utilizan tres cantidades de calor. Y en este caso, cuando está de menos 10 a 200, que pasa por los tres estados, son 5 cantidades de calor. Así que cuando es un estado, una cantidad de calor. Cuando pasa por dos estados, tres cantidades de calor. Y cuando pasa por los tres estados, serían 5 cantidades de calor.